Punset nació en Barcelona, es abogado y economista. Fue ministro en uno de los primeros gobiernos de la democracia y fomentó la integración de España en Europa como ministro de Relaciones con las Comunidades Europeas y también el Estado de las Autonomías como conseller de Finanzas de la Generalitat de Cataluña. Señor Punset, años después de aquellos inicios democráticos en España, ¿cómo ve usted la evolución de nuestro país con una inminente, parece, reforma de la Constitución? Bueno, la política forma parte de la cultura, eso a veces lo olvidamos, ¿no? Y los procesos culturales, los cambios culturales son los más lentos, son de una morosidad casi genética. O sea, yo siempre digo que muy a menudo vivimos con los cambios técnicos, tecnológicos, los móviles y todo lo que quieras del siglo XXI, que creo que estamos en el XXI, ¿no? Y con instituciones sociales, los cambios sociales que son del siglo XIX, la familia, el Estado, y todas estas cosas, y a veces la mentalidad, la cultura de la Edad Media. O sea que los cambios culturales siendo muy lentos, yo creo que los españoles no tenemos que ponernos demasiado nerviosos si a veces miramos alrededor y las cosas no son tan apacibles como esperaríamos o nos gustaría, ¿no? Pero de cualquier manera, ¿no le parece que los ánimos están ahora más crispados que en aquellos primeros momentos en los que usted fue ministro, en lo que la ilusión de Europa era algo que predominaba, en los que la ilusión de una España en democracia y avanzando era algo que compartíamos todos? Las bacterias actúan por consenso. Ellas tienen unas señales químicas que llaman autoinductores, que sueltan, y en función de la respuesta efectúan cambios en su expresión genética, de manera que pueden incidir así en el colectivo, ¿no? Quiero decir que a veces es cierto que olvidamos que no hay un solo cambio importante que no se consiga por consenso. Si miramos la historia de Europa, por ejemplo, nos damos cuenta que el haber garantizado unas redes de seguridad mínimas a todo el mundo, el estado del bienestar, que lo llamamos, fue por consenso. O sea, lo empezaron los conservadores en Alemania, los liberales en Inglaterra, la izquierda en Francia, pero era una cosa tan importante, tan grande, tan distinta y nueva, que o había consenso o no se avanzaba, ¿no? Y es cierto que a veces en España tendemos, tal vez por el recuerdo de la guerra civil y de los enfrentamientos, tendemos a olvidar que hasta las bacterias funcionan por consenso o no funcionan, ¿no? ¿Cómo se armonizaría una Europa unida con un ministro de Exteriores común, con una moneda común y con muchas cosas cada día más en común, una defensa común, unos intereses comunes en materia de terrorismo, con una Europa que tiende también a dividirse con pequeños estados autonómicos, por ejemplo, todos los antiguos satélites de la Unión Soviética, etcétera? Bueno, es una difícil pregunta, porque es verdad que no actuamos como las hormigas, como superorganismos, en que todo el mundo, en el caso de los superorganismos, de los insectos sociales, están dispuestos a sacrificar su interés personal, individual, en aras del superorganismo, en aras del conjunto, y pasa con las termitas y pasa con las abejas, pero no pasa con los humanos. Y los humanos nunca renuncian a esta parcela de interés, de preferencia individual. Y bueno, eso es bueno, o puede ser bueno, y puede ser malo. Quiere decir que si esta preferencia te lleva a comportarte como el sistema inmunitario, por ejemplo, que rechaza por definición todo lo que viene de fuera, y va a muerte contra todo lo que viene de fuera, pues esto es un desastre, ¿no? No, hay cosas de fuera que están bien y que te van bien, y para volver al tema de las bacterias y luego de las células, pues las células eucariotas, las que están en la base de lo que somos nosotros, perdieron su pared rígida
de manera que pudieran entrar influencias extrañas. Son cambios culturales que llevan tiempo, ¿no? Usted fue uno de los pocos políticos que en un momento determinado deja la política. Dicen que estar en el poder es una droga y que muy pocos son capaces de abandonarla. Usted la dejó. ¿Es difícil? No. No sé por qué la gente dice eso. Yo creo que normalmente, yo particularmente vivo por obsesiones sucesivas. O sea, en un momento dado me interesó mucho el derecho, luego me interesó la economía, luego la tecnología, la política. Y llegó un momento en la política en que realmente yo veía que era el momento de que aquello se profesionalizara, se burocratizara, se estructurara, y que la gente como yo nos íbamos a aburrir. Y dio la casualidad de que desde la universidad yo tenía una cátedra que se llamaba de innovación tecnológica. Empecé a tener muchos contactos con tecnólogos y con científicos, y pronto me di cuenta de que un tema como el de las células madre, por ejemplo, pues iba a transformar la vida de los humanos de una manera rápida, tajante, abrupta, mucho más de lo que cabía esperar de la política. Yo creo que la política funciona por ráfagas, cada 100 o 200 años, y bueno, yo tuve la suerte de estar en una de estas ráfagas, ¿no? Usted es una persona, para todos los que la conocen, eminentemente humanística, es decir, se podría decir de usted que es como los hombres del Renacimiento, que están atraídos de igual manera por las humanidades y por la ciencia. Pero sin embargo hay ahora mismo muchas personas que dicen que el científico normalmente no es humanista, no le interesa el pensamiento, y al contrario, que a un humanista, a un pensador, no le interesa la ciencia. ¿Cómo consigue usted conjugar las dos cosas? Está en nosotros, ¿no? Está dentro de nosotros. No siempre le hacemos caso, pero hace 30.000 años, que es cuando se sitúan los grandes cambios del homínido, tal como era, cuando ya era como nosotros fisiológicamente, el gran cambio se produce, quiero decir el gran cambio, pues a la religión, a la ciencia, al arte, durante 1.000.000 de años, vamos. En aquel periodo, durante 50.000 años, no pasó nada, ¿no? Y de pronto pasó todo. Y cuando miramos la prehistoria de por qué pasó, lo que vemos es que el homínido nuestro antecesor de hace 30.000 años, descubrió esta capacidad metafórica de mezclar cosas que aparentemente no tenían relación. Y yo siempre digo que la historia de la humanidad cambió el día que alguien dijo: mi hijo es más fuerte que un león, o mi hijo es tan fuerte como el hierro. O sea, mezclaba lo biológico con la física de los materiales, ¿no? Finalmente, usted ha escrito ahora un libro de algo que preocupa a todo ser humano, la búsqueda de la felicidad. Un libro que, a pesar de ser un ensayo, está batiendo récords de ventas. ¿Qué es la búsqueda de la felicidad? ¿Cómo podemos encontrarla? Si es que podemos encontrarla. Y con esto terminamos. Bueno, la felicidad es una emoción básica, universal, y como todas las emociones es efímera. O sea que si alguien quiere ser feliz todo el rato, esa es la mejor receta para ser infeliz, ¿no? La felicidad, como nadie se puede imaginar otra emoción, por ejemplo, la repugnancia delante de un plato podrido, así mostrando tu repugnancia toda tu vida. O sea, sería imposible, ¿no? Yo creo que este es el primer consejo que daría, ¿no? El segundo es proponérselo, y por lo tanto no hacer caso, sino de todo, de la mayoría de las cosas que nos han estado diciendo durante miles de años, ¿no? Incluida la ciencia, que no se había metido en este campo concreto de la felicidad porque no podía medir, no tenía los escáneres, no tenía las ecografías, no podía saber qué pasaba con tu hipocampo si imaginas algo, una amenaza que te está deprimiendo. Bueno, ahora medimos y sabemos que lo que pasa con tu hipocampo es que disminuye de volumen un 10%. ¿Y la felicidad no altera para nada? La felicidad, en todo caso, lo haría crecer, pero no lo hará disminuir.